El mundo desde el aire. Suiza. A continuación, de Rheinau a Credivan. Empezamos nuestro viaje en el noreste de Suiza, en la impresionante abadía de Rheinau. Hacemos una breve visita a Alemania para ver las ruinas del castillo medieval de Kusaberg. Antes de continuar hacia el sur, hasta el reluciente lago de Zúrich y la famosa ciudad a sus orillas. Seguimos hasta Basilea, el centro cultural de Suiza. Y después, más al sur, encontramos su capital administrativa, Berna, cuyo casco antiguo medieval es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En Avanches visitamos un anfiteatro romano que después de 2000 años sigue atrayendo y entreteniendo a multitudes. Cruzamos el lago Neuchâtel y terminamos nuestro viaje en un parque natural y los asombrosos riscos de Credivan. En la frontera de Suiza con Alemania se encuentra una obra de arte de la arquitectura barroca, la Abadía de Rheinau. Sin duda alguna, los monjes benedictinos habrían elegido este lugar junto al río tanto por su belleza como por la protección que ofrecía frente a los ataques. Se cree que la primera construcción de este lugar se remonta al año 778. Siglos después, se hizo conocida por su famosa biblioteca, con más de 12.000 volúmenes, incluidos antiguos manuscritos de valor incalculable. La abadía benedictina desapareció en 1860. Todos sus valiosos libros se entregaron a la biblioteca principal de Zúrich. Pasó de ser un lugar de curación espiritual a centrarse en la salud física. Se convirtió en un hospital y mucho después en una clínica psiquiátrica. Pero el personal médico y los pacientes fueron trasladados en el año 2000 y a día de hoy el edificio está vacío. Al norte de la frontera con Alemania encontramos un eco evocador de tiempos pasados. Las ruinas del castillo Kusaberg constituyen un vigía fantasmagórico de los alrededores. Los castillos construidos sobre cimas se pusieron de moda hace unos 900 años, cuando los nobles empezaron a utilizarlos como grandes residencias. En 1634, durante la Guerra de los 30 años, el ejército sueco lo rodeó. Las tropas del castillo decidieron no dejar que cayera en manos de enemigos, así que lo quemaron ellos mismos. Tras la guerra no había fondos para su reconstrucción y un desprendimiento selló su destino. Durante los años siguientes, los granjeros locales lo saquearon, llevándose las rocas y dejándolo como lo vemos hoy. De vuelta en Suiza, nubes oscuras se ciernen sobre la pequeña aldea de Wohlen, lo que provoca que muchos de sus 15.000 habitantes tengan que ir en busca de sus paraguas. Hacia el este, bajo cielos más claros, descubrimos el espectacular lago de Zúrich. Fue una importante ruta para el transporte y el comercio en el pasado. Pero en la actualidad es un imán para aquellos que buscan el placer y para los más ricos que se asientan en la orilla nororiental, donde los impuestos son bajos y los precios de las propiedades altos. No es de extrañar, pues al otro lado se encuentra una de las mayores capitales bancarias del mundo, Zúrich. También es la mayor ciudad de Suiza, con una población de 400.000 habitantes. Y además de ser sinónimo de altas finanzas, posee una fascinante y variada historia que suele pasarse por alto. Su primer punto de inflexión fue el año 1218, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico la declaró ciudad imperial libre, lo que le otorgó cierta soberanía.
Los residentes demostraron su orgullo e independencia destruyendo el Palacio Imperial. Más tarde, en el siglo XVI, Zúrich fue un punto crítico de una tremenda confrontación que barrió Europa, la Reforma. En el siglo XX, la ciudad consiguió sobrevivir prácticamente intacta gracias a la neutralidad de Suiza en ambas guerras mundiales. Sin embargo, esto no detuvo los planes de bombardeo aliado en marzo de 1945. Un tribunal dictaminaría más tarde que el ataque aéreo había sido accidental debido a una avería en el equipo y a las malas condiciones climáticas. Como siempre, la ciudad siguió adelante y en la actualidad su orgulloso legado tiene más peso que la banca. Los visitantes pueden disfrutar de alrededor de 50 museos y más de 100 galerías de arte y de una vibrante vida nocturna sin hora oficial de cierre. Una vez al año, la ciudad se transforma cuando cientos de miles de juerguistas se reúnen para el famoso Street Parade. Y debido a su limpieza y eficiencia, Zúrich suele encontrarse en los puestos más altos de las listas de calidad de vida. En la mayoría de los itinerarios de sus visitantes hay un viaje en barco por el lago. Se tarda unas 2 horas en cruzarlo de un extremo a otro. Pero si las imponentes vistas de los Alpes no son lo tuyo, también hay actividades a bordo para todos los gustos. Como un barco fundí que sirve ollas de queso derretido, o uno con música y baile. Incluso hay viajes en los que hay que descifrar misteriosos asesinatos, lo que añade un poco de emoción. Zúrich recibe alrededor de 1 millón de visitantes al año. Muchos de ellos llegan sobre raíles a la Hauptbahnhof o estación principal. El gran edificio de arenisca se encuentra en la calle Bahnhofstrasse, literalmente la calle de la estación. Ha sido declarada la calle con los comercios más caros del mundo. El gran tamaño de la estación se debe a la posición central de Zúrich en el continente. Los viajeros suelen pasarse a visitar los cercanos Alpes, con numerosas rutas tanto hacia el este como hacia el oeste, cubiertas por trenes de alta velocidad. Con casi 3.000 trenes al día, esta estación es una de las más ajetreadas del mundo. Forma parte de un sistema que incluye tranvías que datan de la década de 1880 y que siguen presentes en el paisaje urbano a día de hoy. Justo a las afueras de Zúrich se encuentra el patio de clasificación del Limmatal, uno de los mayores de su tipo en Europa. Es una instalación de vanguardia completamente automatizada. Debido al número de trenes con los que cuenta Suiza, no es de extrañar que estos depósitos sean inmensos. Aquí, 18 vías se dirigen a 64 patios individuales donde se ensamblan, mantienen o cargan los trenes. Hoy parece que ya se ha hecho todo el trabajo necesario y las locomotoras, testigos de la legendaria eficacia suiza, están fuera transportando pasajeros, bienes y materiales. El pintoresco casco antiguo de la ciudad de Rheinfelden está conservado como lugar histórico. Unos especuladores descubrieron aquí ricos depósitos de sal a mediados del siglo XIX que transformaron este asentamiento durmiente en un balneario famoso en todo el mundo. Rheinfelden se encuentra al otro lado del río, frente a una ciudad alemana con el mismo nombre. Ambas eran una antes de que Napoleón estableciera la frontera en 1802. En la actualidad, las personas pueden moverse libremente entre una y otra en coche o andando. La isla Inseli, de 150 metros, es testigo de su paso. Los alemanes que cruzan al otro lado suelen asegurarse de probar la famosa cerveza suiza. La fábrica de cerveza Feldschlösschen es la más grande del país. Es la cerveza del país más vendida desde 1898, razón por la que Carlsberg pagó casi $500 millones para adquirirla en el año 2000. Hacia el este, la frontera se distancia del río Rin, lo que permite a la ciudad suiza de Basilea ocupar no solo un pedacito de Alemania, sino también de Francia.
Este lugar está considerado la capital cultural de Suiza. En 1460, su famosa universidad atrajo a grandes mentes de toda Europa. Los habitantes de la ciudad también se atribuyen la colección pública de arte más antigua del mundo, que data del año 1662, cuando el ayuntamiento y la universidad adquirieron el legado artístico de una familia. Tras la reforma, las industrias de tejido y tinte de seda despegaron, constituyendo la base para las compañías químicas y farmacéuticas actuales de la zona. Sus 190.000 habitantes la convierten en la tercera mayor ciudad de Suiza, con la mayor conurbación, casi 1 millón de residentes suizos, alemanes y franceses. Esta disposición tan poco común se denomina aglomeración trinacional de Basilea. Por cortesía de uno de los ríos más famosos de Europa, el Rin, las embarcaciones pueden navegar hasta el Mar del Norte. Sus 1.200 kilómetros de longitud han vivido guerras y formado fronteras durante siglos. Desde su nacimiento alpino, Basilea es la primera ciudad importante que atraviesa. Aquí, el agua cambia su rumbo de norte a oeste. Con unos 7.000 barcos navegándolo al mismo tiempo, el Rin es uno de los ríos más concurridos. Del agua al aire. El aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo se encuentra en suelo francés, pero está gestionado en parte por Suiza. Se inauguró en 1946 y se convirtió en un poderoso símbolo de la cooperación durante la posguerra. Los franceses pusieron el terreno y los suizos el dinero. Es uno de los pocos aeropuertos gestionados por dos países. El negocio se resintió después de 2001, cuando quebró la aerolínea nacional Swissair. Tiempo después se recuperó con la llegada de las aerolíneas de bajo coste. Hoy en día, más de 5 millones de pasajeros pasan por esta terminal cada año. Basilea no es solo un centro de transportes aéreo y fluvial. También la atraviesan dos autopistas que forman grandes arterias en Centroeuropa. La E25 se dirige al sur desde Holanda, cruzando Bélgica, Francia y Suiza, llegando hasta Sicilia, con viaje en ferry incluido. La E35 cruza Alemania y Suiza hacia el sur y después atraviesa el norte de Italia hasta llegar a Roma. Una red integrada de transportes fue uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Estimularía el mercado y permitiría el movimiento libre de sus ciudadanos. Este ondulante y exuberante paisaje forma parte de Basilea Campiña, uno de los 26 estados de Suiza conocidos como cantones. En el año 1900, la región atravesaba por la industrialización, con la producción de textiles, metales y químicos. Pero incluso a día de hoy, la producción láctea, la ganadería y el cultivo de frutas son un recordatorio del arraigo de esta región a su suelo. Si continuamos hacia el sur, hasta el cantón de Solothurn, encontramos el castillo de Neu-Falkenstein, una de las más de 25 fortalezas llamadas Falkenstein en el mundo germoparlante. Aunque este tiene nuevo en su nombre, se cree que es más antiguo que el castillo cercano de Alta Falkenstein o Viejo Falkenstein. Según los historiadores, una familia de nobles lo construyó a principios del siglo XII para controlar una ruta importante. En 1356, el castillo se vino abajo por un gran terremoto, pero los lugareños lograron reconstruirlo. 400 años después, unos campesinos enfurecidos le prendieron fuego, arruinándolo para siempre. No obstante, lo que queda hoy es uno de los lugares más preciados de Suiza. Está abierto al público y puede alquilarse para acontecimientos especiales. Rumbo al sudoeste por las interminables tierras de cultivo,
nos acercamos a una cordillera que forma parte del Parque Natural Tal. Alberga especies como el lince, y los observadores de aves afortunados podrán incluso avistar algún águila real surcando los cielos. Las ruinas de la fortaleza revelan la antigua importancia estratégica de este valle como vía pública, pero los saqueadores han sido sustituidos por senderistas y ciclistas dispuestos a disfrutar de las muchas rutas que atraviesan el parque. Llegamos al río Aar, que curiosamente nace y muere rodeado de tierra suiza. El puente cubierto de madera que vemos hoy fue construido a mediados del siglo XVI, aunque se dice que hubo 2 puentes antes que este. Alrededor de este cruce creció la pequeña aldea de Vangen an der Aare, cuyo acceso estaba sujeto a un peaje por parte de los usuarios de la carretera y del río. Tras atravesar franjas de tierras de cultivo, un mar de viviendas urbanas toma forma. La ciudad de Berna. La capital suiza fue descrita por Goethe, el escritor del siglo XVIII, como la ciudad más bella que he visto en mi vida. Al igual que Zúrich, Berna es conocida por su calidad de vida, pero sus 130.000 habitantes se mueven a un ritmo más relajado. Y su encantador casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con edificios medievales de arenisca y 6 kilómetros de pasarelas cubiertas. La joya de la corona de la ciudad es su impresionante catedral gótica, la Catedral de Berna. Aunque su construcción se inició en 1941, su torre de 100 metros de altura no se terminó hasta 400 años después. Es la catedral más alta de Suiza. En el siglo XX su cementerio se transformó en un parque con castaños y senderos. Un lugar perfecto para admirar el maravilloso casco antiguo y el sinuoso río Aar. Al oeste de la ciudad está la tierra de cultivo famosa por su ganadería y productos lácteos, entre los que se encuentra el popular queso Emmental, una de sus especialidades. Este suelo tan fértil fue en tiempos pasados un premio que debía ganarse y defender. En el siglo XIV, el castillo de Laupen fue uno de los que intentaron garantizar el control de la ciudad de Berna sobre la región. Pero dicha expansión empezó a preocupar a sus vecinos. En 1339, la fortaleza se defendió de un feroz ataque de los poderosos Habsburgo. Contra todo pronóstico, Berna salió victoriosa, y hoy Laupen se mantiene como símbolo del orgullo de la ciudad. Espléndidamente restaurados, su salón de los caballeros, techo con vigas y chimenea abierta pueden visitarse en cualquier momento del año. Al oeste, allí hasta donde alcanza la vista, se encuentra el lago Murten. En su orilla sudoriental, la pequeña ciudad de Murten es también famosa por una batalla histórica. Fue aquí, en 1476, donde los suizos derrotaron al duque de Borgoña. Tras un asedio de 13 días, un ejército de la vecina Berna acudió a su rescate, masacrando a unos 10.000 soldados del duque. Es una victoria que sigue celebrándose en junio de cada año. La ciudad medieval se ha preservado inmaculadamente desde entonces. Sus fortificaciones se mantienen intactas y las murallas de la ciudad son las únicas en Suiza que pueden recorrerse durante todo el año. Irónicamente, a día de hoy estas almenas militares que antaño fueron testigos de espantosas escenas de violencia convierten a Murten en un encantador destino para turistas. En agosto se puede disfrutar de un clima casi mediterráneo y, con varios festivales, es uno de los momentos favoritos tanto para visitantes como para lugareños. Los actos incluyen una serie de conciertos de música clásica en el patio del castillo y el casco antiguo.
También hay cine al aire libre sobre el pintoresco telón de fondo del lago. Los numerosos ferries y excursiones ofrecen un refrescante descanso del calor veraniego. Una hora de viaje suficiente para llegar a la región vitivinícola de Bulli, así como a los lagos cercanos unidos por un canal. Al sur se encuentra Avance, con su famoso anfiteatro. Hace 2000 años fue la ubicación de Aventicum, la capital de la Suiza romana. Y este es el anfiteatro mejor conservado del país. Construido alrededor del año 130 después de Cristo, fue ampliado unos 35 años después, bajo el reinado de Lucio Vero y Marco Aurelio. Cada año, el anfiteatro es escenario de un festival de ópera y un gran espectáculo de rock al aire libre. Estos son solo algunos de los actos que siguen dando vida a este antiguo espacio. Al oeste del lago Morten se encuentra su hermano grande, Neuchâtel. Con una extensión de 218 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de agua más grande de Suiza. Su pantanoso sur es un refugio para las aves, mientras en su orilla norte crecen viñedos en abundancia. Aquí, en la región francoparlante, es donde encontramos la ciudad medieval de Neuchâtel. Prosperó en el siglo XVIII como centro de finanzas, producción de encaje y relojería. Un famoso plato local es la famosa fondue neuchâteloise, que consiste en mojar cubitos de pan en queso derretido. Afortunadamente, el paseo a las orillas del lago es el lugar perfecto para bajar esa copiosa comida. Y cerniéndose sobre las casas, se encuentra el castillo que da su nombre a la ciudad. La estructura original la construyó hace alrededor de 1000 años el rey de Borgoña como regalo para su mujer. Desde entonces pasó por manos de los Habsburgo, franceses y prusianos hasta que se convirtió en propiedad de los suizos en 1848. La colegiata que está a su lado es casi tan antigua como él. En la actualidad constituye un escenario magnífico para los conciertos de música clásica que suelen celebrarse aquí. Más allá del lago, descubrimos una suntuosa sorpresa enclavada en pleno bosque: el castillo de Gorgier. La mayoría de lo que vemos hoy se construyó en 1620. Junto con sus impresionantes edificios anexos, ha pasado recientemente por una extensa restauración. En 2014, el castillo se puso a la venta y sus características cortan la respiración. Sus 4 hectáreas cuentan con un puente levadizo en funcionamiento, una capilla gótica y una plataforma de aterrizaje para helicópteros. El castillo principal tiene 23 habitaciones, así como una mazmorra completamente reequipada. El precio orientativo: una ganga, 25 millones de euros, por uno de los mejores lugares históricos de la región. La extensa y verde vista del bosque de Boudry es solo parte del rico paisaje de Suiza. En este país, con elevaciones de entre 195 y 4.600 metros sobre el nivel del mar, la flora y la fauna cambian notablemente de región a región. Desde los peces que abundan en ríos y lagos, a animales terrestres como la nutria y el jabalí, aquí hay unas 40.000 especies nativas en total. Y por fin llegamos a la última parada de nuestra ruta. Aquí el bosque da paso a la maravilla natural más impresionante de la Suiza occidental: Creux-du-Ban. Elevándose sobre un valle, estos gigantescos riscos con forma de herradura se formaron durante la última edad de hielo. La tremenda fuerza de los glaciares que se desplazaron talló y recortó la antigua roca jurásica. A la luz salieron capas de caliza formadas hace 200 millones de años, cuando toda esta zona era un gran océano tropical. A día de hoy, Creux-du-Ban es una parada apreciada por senderistas
así como un lugar de energía para los místicos, que están seguros de que estos vertiginosos riscos están repletos de energía cósmica de sanación. Sea cual sea tu inclinación, lo que es innegable es que se trata de una vista mágica y de un lugar perfecto para terminar este viaje.